Imagina ser traicionado por tu propia familia, vendido como esclavo y llevado a una tierra extranjera donde todo lo que conoces te es arrebatado. ¿Cómo es posible que alguien que ha caído tan bajo llegue a ser la persona más poderosa de una nación? Hoy vamos a sumergirnos en la historia de José, el hombre que transformó el dolor en redención y demostró que, cuando Dios tiene un plan, ni los peores pesadillas pueden impedir la realización de los sueños. ¿Estás listo para descubrir cómo lo imposible se hizo realidad? Si esta historia ya está tocando tu corazón y quieres descubrir cómo José enfrentó cada desafío, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Así no te perderás ningún detalle de esta increíble jornada de fe y superación. José, el hijo más amado de Jacob, era un joven que parecía vivir con la cabeza en las nubes. Su mente estaba habitada por sueños que lo transportaban a realidades que nadie más comprendía. Una noche, tuvo un sueño que resonaría por la eternidad. Se veía en el campo, atando gavillas de trigo. Pero no era solo eso. Las gavillas de sus hermanos se inclinaban ante la suya, como si reconocieran su superioridad. Esto era solo el comienzo. Poco después, otro sueño aún más extraño le surgió. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban en reverencia ante él. Estas visiones, tan poderosas como misteriosas, despertaron sentimientos conflictivos en la casa de Jacob. Sus hermanos, ya molestos por el favoritismo del padre, sintieron que su envidia ardía aún más. José, sin darse cuenta del presagio contenido en sus propios sueños, compartió estas visiones con su familia, tal vez sin imaginar lo que vendría después. Estos sueños eran como semillas plantadas en el corazón de José, listas para germinar, pero que también plantaron la semilla de la envidia en los corazones de sus hermanos. El brillo de los sueños de José se convirtió en una pesada sombra sobre sus hermanos. La envidia que ardía en sus corazones se transformó en una decisión cruel e implacable. Cansados de escuchar sobre las grandiosas visiones del hermano menor, los hermanos de José comenzaron a tramar una forma de deshacerse de él. Inicialmente, el plan era simple y sombrío: matarlo y acabar de una vez con quien parecía destinado a superarlos. Pero, mientras discutían, surgió una nueva idea, cargada de ironía. En lugar de manchar sus manos con la sangre de su propio hermano, ¿por qué no sacar provecho de su desgracia? José, el soñador, sería vendido como esclavo. Así, además de librarse de la molestia, podrían ganar algunas monedas de plata. Sin piedad, lanzaron a José en una cisterna, fría y oscura, un presagio del sombrío futuro que le esperaba. ¿Qué pensaba José mientras escuchaba a sus hermanos discutir su destino desde el fondo de aquel pozo? El eco de sus gritos, ahogados por la tierra y la indiferencia de sus hermanos, no logró tocar sus corazones endurecidos. Cuando una caravana de mercaderes ismaelitas apareció en el horizonte, el destino de José quedó sellado. Fue sacado de la cisterna, no para ser salvado, sino para ser vendido. Y así, José, el joven de sueños grandiosos, fue llevado a Egipto como un simple esclavo. Lejos de su tierra, sin saber lo que le aguardaba, comenzó a recorrer un camino lleno de giros y sorpresas. Cuando José llegó a Egipto, fue como si todas las promesas de sus sueños hubieran sido borradas. De hijo amado, pasó a ser solo un número, una propiedad de otro hombre. Sin embargo, la vida tiene sus ironías, y la llama del destino de José, que parecía haberse apagado, comenzó a brillar de nuevo, aunque de manera tímida. Comprado por Potifar, un oficial de alto rango del faraón, José entró en una nueva realidad, donde nada le pertenecía, ni siquiera su libertad. Pero,
A diferencia de lo que muchos harían en su situación, José no permitió que la amargura se apoderara de su corazón. Trabajó con tanto esfuerzo y dedicación que pronto ganó la confianza de Potifar. Era como si, incluso en las peores condiciones, José encontrara una forma de florecer. Potifar, al darse cuenta de que todo lo que José tocaba prosperaba, lo puso al frente de todos sus negocios y bienes. En poco tiempo, el joven hebreo, que una vez fue vendido como esclavo, se convirtió en el administrador de toda la casa de Potifar. La prosperidad de José en la casa de Potifar era notable, y pronto todos percibieron su importancia. Sin embargo, no todo era lo que parecía. El éxito de José también atrajo miradas indeseadas, especialmente la de la esposa de Potifar, que comenzó a desear al joven. Y así, en medio del auge de su ascenso como administrador, José se encontró ante un nuevo dilema, un desafío que no solo involucraba su trabajo, sino también su honor e integridad. La esposa de Potifar, fascinada por la presencia y virtud de José, comenzó a albergar un ardiente deseo por él. Día tras día, trataba de seducirlo, pero José, fiel a sus principios y a su Dios, resistía firmemente. Cada rechazo, sin embargo, parecía intensificar la obsesión de ella. La insistencia de la esposa de Potifar alcanzó su clímax un día en que, aprovechando la ausencia de otros siervos, agarró a José por la túnica, intentando forzarlo a acostarse con ella. José, en un acto desesperado de integridad, dejó la túnica en sus manos y huyó sin mirar atrás. Fue un momento de tensión palpable, donde el honor y la lealtad de José fueron puestos a prueba. Pero su huida no fue el fin del problema. Por el contrario, desencadenó una serie de eventos que lo llevarían de nuevo al abismo. Humillada y furiosa por haber sido rechazada, la esposa de Potifar tramó una trampa cruel. Con la túnica de José en sus manos, gritó pidiendo ayuda, alegando que él había intentado atacarla. Cuando Potifar llegó, encontró a su esposa llorando, sosteniendo la túnica de José como prueba de la supuesta agresión. Sin investigar a fondo, consumido por la furia y la decepción, Potifar mandó a José a la prisión. Y así, quien había llegado tan alto, cayó nuevamente, desplomándose al fondo de una prisión sombría. Una vez más, José se encontró en una situación desesperada, pero el destino aún no había terminado su obra. La oscuridad de la prisión parecía engullir todo a su alrededor, pero no logró apagar la luz que brillaba dentro de José. Aquel lugar sombrío, donde las esperanzas eran enterradas, se convirtió en un nuevo escenario para la resiliencia del joven hebreo. Incluso allí, entre los criminales, José no perdió su sentido de propósito. Rápidamente se destacó por su integridad y sabiduría, al punto de que el jefe de la cárcel le confió la administración de los otros prisioneros. Fue en ese escenario donde José encontró a dos hombres que llevaban en sus rostros la marca de la angustia, el copero y el panadero del faraón. Ambos habían sido encarcelados, y la razón de su inquietud no era solo el cautiverio, sino también los sueños perturbadores que habían tenido la misma noche. Cada uno de ellos, atormentado por la visión nocturna, no sabía cómo descifrar el significado de sus sueños. Con la serenidad que parecía acompañarlo siempre, José escuchó atentamente las descripciones de los sueños. El copero soñó con una vid que florecía ante él, cuyas uvas exprimía en la copa del faraón. El panadero, por su parte, soñó con cestas de panes sobre su cabeza que los pájaros devoraban. José, con la sabiduría dada por Dios, interpretó los sueños. El copero sería restaurado a su puesto en 3 días, mientras que el panadero sería ejecutado.
Las palabras de José, sombrías para uno y esperanzadoras para el otro, pronto se hicieron realidad, confirmando que, incluso en la oscuridad de la prisión, el destino de José estaba lejos de ser común. A pesar de la precisión de sus interpretaciones, José continuó en la prisión por otros 2 años, olvidado por el copero que había prometido hablar de él al faraón. Durante ese periodo, la sensación de abandono podría haber aplastado a cualquiera. Pero José, como un árbol que resiste una sequía prolongada, mantuvo su fe y paciencia. Sabía que su destino aún estaba por revelarse. Por 2 largos años, José continuó viviendo en esa espera interminable, cada día una prueba de su paciencia y fe. Como un árbol que se inclina bajo el peso de la nieve, pero no se rompe, José resistió, sostenido por la esperanza de que, de alguna manera, sus dones no serían en vano. El ambiente de la prisión, que podría haber endurecido su corazón, no logró apagar el brillo de su alma. José continuó haciendo lo que podía, incluso en ese lugar olvidado por todos. Pero en el fondo, sabía que todavía había algo más reservado para él, algo que justificaría todos esos años de dolor y espera. Cierta noche, el faraón tuvo sueños perturbadores que nadie en su reino podía interpretar. Vio 7 vacas gordas siendo devoradas por 7 vacas flacas, y 7 espigas llenas siendo consumidas por 7 espigas secas. Ninguno de los sabios de Egipto podía desentrañar el significado hasta que el copero finalmente recordó a José, el joven hebreo que había interpretado sus propios sueños con una precisión asombrosa. Con ese recuerdo repentino, el copero corrió hasta el faraón y le habló sobre el prisionero que poseía el don de descifrar sueños. Sin perder tiempo, el faraón ordenó que José fuera traído inmediatamente a su presencia. Desde la oscuridad de la prisión, José fue sacado apresuradamente. Sus ropas de prisionero fueron cambiadas por vestiduras más dignas y se encontró ante el hombre más poderoso de Egipto. Con humildad y la sabiduría que lo había acompañado en cada fase de su vida, José escuchó atentamente los sueños del faraón. Explicó que las visiones eran un presagio de 7 años de abundancia, seguidos por 7 años de hambruna devastadora. Además de interpretar los sueños, José propuso un plan para salvar a Egipto de la crisis venidera. El silencio que invadió la sala después de las palabras de José era denso, como si hasta el aire estuviera reflexionando sobre la magnitud de la interpretación dada al faraón. El rey, impresionado no solo por la claridad de la interpretación, sino por la audacia del plan propuesto, se levantó y miró a sus consejeros. Ninguno de ellos tenía una solución, ninguno poseía la visión y la sabiduría que ese joven hebreo, arrancado de las profundidades de una prisión, acababa de demostrar. ¿Existe alguien más sabio y capaz que este hombre?, preguntó el faraón en voz alta, sus palabras resonando por el salón. No hubo respuesta. Todos allí sabían que, en ese momento, el destino de José estaba siendo sellado de una manera inimaginable. Impresionado por su sabiduría, el faraón nombró a José como gobernador, el segundo hombre más poderoso de Egipto. El faraón quitó el anillo de su dedo y lo colocó en la mano de José. Lo vistió con ropas finas de lino y puso un collar de oro en su cuello, símbolos de su nuevo poder. Mientras José comenzaba a ejercer su nueva función, los años de abundancia llegaron, tal como él había previsto. Supervisó la recolección y el almacenamiento de los granos, preparando a Egipto para los tiempos difíciles que se avecinaban. Los años de abundancia pasaron como un suspiro, y pronto la escasez comenzó a extender sus garras sobre toda la tierra. El hambre, implacable, no perdonó ni siquiera a los reinos más prósperos alrededor de Egipto.
Así, las noticias sobre las reservas de granos en las tierras del Nilo se propagaron como fuego en un campo seco, atrayendo multitudes en busca de supervivencia. Con el paso de los años, el hambre se extendió por todas las tierras, incluyendo Canaán, donde vivía la familia de José. Sus hermanos, sin saber el destino de José, fueron a Egipto en busca de alimento. Cuando se encontraron con José, quien ahora era un hombre de poder, no lo reconocieron. José, sin embargo, los reconoció y decidió probar sus corazones para ver si los mismos hombres que lo habían vendido por algunas monedas de plata habían cambiado. Con una mirada que ocultaba su verdadera identidad, José los acusó de ser espías, provocando en ellos un miedo avasallador. Desesperados, comenzaron a implorar, contando la historia de su familia, sin saber que hablaban con el mismo hermano al que habían traicionado. José escuchó todo, sin revelar quién era, pero cada palabra de sus hermanos tocaba una cuerda profunda en su corazón. Ordenó que uno de ellos, Simeón, fuera retenido como rehén, mientras los otros regresarían a Canaán con granos, pero con una condición: para probar su honestidad, debían traer al hermano menor, Benjamín, cuando volvieran. Los hermanos de José regresaron a Canaán con los sacos de granos, pero el peso de lo que habían dejado atrás era mucho mayor. Cada uno de ellos cargaba una inquietud en el corazón, una culpa que parecía resurgir con fuerza renovada. La memoria de José, del hermano que habían traicionado y vendido, se mezclaba con el temor de no poder regresar a Egipto con Benjamín, el menor, como José había exigido. ¿Cómo podrían enfrentarse al viejo Jacob y convencerlo de dejar que el hijo que tanto amaba se fuera a tierras desconocidas? Cuando llegaron a casa, contaron a su padre todo lo que había sucedido. Jacob, al escuchar que Simeón estaba prisionero y que Benjamín debía ser llevado a Egipto, sintió que su corazón se partía una vez más. «Me han privado de mis hijos. José ya no está aquí, Simeón no está, y ahora quieren llevarse a Benjamín», exclamó, negándose a permitir que su hijo menor se fuera. Pero el hambre, cruel e insistente, no tardó en sentirse nuevamente. El tiempo pasó, y las reservas de alimento comenzaron a agotarse. Los hermanos sabían que no había otra opción que regresar a Egipto, y esta vez llevar a Benjamín con ellos. Judá, mostrando una nueva madurez, se ofreció como garantía, prometiendo a Jacob que protegería a Benjamín con su propia vida. Reticente y con el corazón pesado, Jacob finalmente cedió, enviando a sus hijos de vuelta a Egipto con regalos para el gobernador, con la esperanza de apaciguar al poderoso hombre que mantenía a Simeón prisionero. Cuando los hermanos llegaron nuevamente a Egipto, José los esperaba. Al ver a Benjamín entre ellos, el corazón de José se llenó de emociones encontradas. Preparó un banquete para sus hermanos, aún manteniendo su identidad en secreto, y los observó atentamente mientras se sentaban a comer. El banquete preparado por José estuvo marcado por una atmósfera de tensión y expectativa. Los hermanos se sentaron a la mesa, maravillados por la hospitalidad del gobernador, pero aún temerosos de lo que el futuro les deparaba. José, por su parte, observaba a cada uno de ellos con atención, especialmente a Benjamín. La visión de su hermano menor, protegido por todos, le trajo un calor inesperado al corazón, pero aún necesitaba estar seguro. La duda sobre la transformación de sus hermanos lo impulsó a crear una última prueba. Después del banquete, mientras los hermanos se preparaban para regresar a Canaán, José ordenó que sus sirvientes llenaran los sacos de grano y, en secreto, colocaran su copa de plata en el saco de Benjamín. Cuando partieron, José envió a sus hombres tras ellos, acusándolos de robo. Cuando la copa fue encontrada con Benjamín,
El choque y la desesperación se extendieron entre los hermanos. Llevados de regreso a la presencia de José, los hermanos cayeron de rodillas, suplicando por misericordia. Fue entonces cuando Judá, en un acto de sacrificio y amor, se ofreció para quedarse como esclavo en lugar de Benjamín, para salvar el corazón de su padre del dolor insoportable de perder a otro hijo. Sus palabras, llenas de arrepentimiento y sinceridad, resonaron en la sala, penetrando profundamente en el corazón de José. En ese momento, José vio lo que necesitaba ver. Los mismos hermanos que lo habían traicionado estaban ahora dispuestos a sacrificar todo para proteger a Benjamín. José, incapaz de soportar más el peso del secreto, apartó a todos los egipcios de la sala, quedándose solo con sus hermanos. Sus ojos se llenaron de lágrimas y su voz, quebrada por la emoción, finalmente rompió el silencio. «Yo soy José, vuestro hermano, a quien vendisteis a Egipto». La revelación fue un profundo choque. Los hermanos, consumidos por el miedo y la culpa, apenas podían creer lo que oían. Aquel hombre poderoso, ante quien temblaban, era el hermano que habían traicionado. El peso de sus pecados cayó sobre ellos como una tormenta, y lo único que pudieron hacer fue postrarse, esperando el castigo que creían merecer. Pero José, con el corazón rebosante de compasión, los levantó. «No temáis», dijo, secando las lágrimas que corrían por su rostro. «Dios convirtió el mal en bien, para que muchos pudieran ser salvados». En lugar de venganza, José eligió el perdón, reconociendo que todo lo que había sucedido, desde los sueños hasta la prisión, formaba parte de un plan mayor, orquestado para la preservación de la vida. Llamó a su padre Jacob y a toda la familia para que vivieran en Egipto, en tierras fértiles, donde serían cuidados y protegidos. En ese gesto final, José mostró que el verdadero poder no reside en las riquezas o en los títulos, sino en la capacidad de perdonar y transformar el dolor en redención. La historia de José nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, hay un propósito mayor en juego. El sufrimiento y las pruebas pueden ser los caminos que Dios usa para moldear nuestros corazones y prepararnos para algo grandioso. Y, sobre todo, el perdón tiene el poder de transformar vidas, sanar heridas y restaurar relaciones que parecían perdidas para siempre. Si te gustó la historia de José y quieres seguir acompañando otras historias de fe y superación, no olvides darle me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y claro, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos exploraremos más lecciones poderosas de la Biblia.